Una generación que danza es una generación que avanza. Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a mi canal Julie Dance Studio y hoy tenemos una súper entrevista con una gran invitada, así que no te lo puedes perder, quédate, será de gran bendición. Bueno, me presento, soy Julie Ochoa, esposa, madre de 2 hermosos hijos. El Señor me ha permitido servirle en el ministerio de danza, en mi amada iglesia, Ministerios Elohim, por casi ya 10 años. Le sirvo con todo mi amor, con toda mi gratitud, porque Él ha hecho grandes cosas conmigo, con mi familia, y creo que las seguirá haciendo. También el Señor nos ha permitido iniciar una tienda de instrumentos de danza aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos en Facebook, en Instagram como Resplandece Dance Shop. Estamos a tus órdenes. Y bueno, vamos a pedirle a nuestra invitada que se presente. Hola, bendiciones. Mi nombre es Adriana Buenfil. Soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. Tengo el privilegio de servir al Señor y de ser en el Ministerio de Danza aproximadamente hace 10 años y como líder como 9 años aproximadamente, y el Señor nos ha bendecido en este tiempo. Pues gracias, la verdad muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista que hemos titulado Los Comienzos. Sabemos que los comienzos pues no son nada fáciles. Yo creo que pues tú y yo pasamos por esa situación y muchos de los que nos están viendo cómo fueron nuestros comienzos en la danza. Yo hice precisamente esa encuesta en Facebook y todos me dijeron fueron difíciles. ¿Por qué? Porque no contaba con el 100% del permiso de mis padres, o porque no me salían las rutinas, o porque se me hizo un poco difícil en lo económico, pero ciertamente todos tuvimos comienzos difíciles, pero como dice la palabra en el texto de Job 8:7 dice que aunque nuestros principios sean pequeños, nuestros postreros estrados será grande, será muy grande, porque a Dios así le gusta hacer las cosas, así le gusta glorificarse desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y bueno, yo creo que yo y todos queremos saber, Adri, ¿cómo fueron tus comienzos, tus inicios en la danza? Cuéntanos. Efectivamente, como tú bien mencionas, los comienzos no siempre son fáciles y el Señor a cada una nos hace pasar por procesos diferentes. Cuando yo empecé en la danza, para mí fue un poco difícil en el aspecto de las rutinas, los primeros días que yo inicié. La verdad no disfrutaba mucho el ministrar porque era más la angustia de que mis pasos me salieran correctamente, de no equivocarme, de no caer, que creo que es el terror de toda danzora, ¿no? El no caerte frente de toda la gente. Son muchas cosas que con el tiempo vamos aprendiendo, con el tiempo vamos entendiendo también que esas cosas van más allá de lo que pasamos a hacer cuando danzamos. Pasamos a ministrar y creo que a veces la pena y todo eso lo vamos aprendiendo a dominar con el tiempo también y vamos pudiendo disfrutar la administración, podemos disfrutar ya con el tiempo y poder pasar a ministrar a su pueblo y a su iglesia. Cuando yo inicié en el Ministerio de Danza, cuando llegué a la iglesia, no fue lo primero que llamó mi atención, sinceramente, ya que venía de una iglesia un poco tradicionalista, en el cual creo que ni batería había, si no me equivoco. Entonces era como muy solemne, hermosa forma de adorar también, una manera diferente, definitivamente. Pero al momento de yo llegar a Ministerios Elohim, a la iglesia a la que pertenecemos, sí fue para mí un poco impactante todo el gozo que había, el mover tan hermoso que hay en la iglesia, que para mí era muy difícil, ¿no? El poder decir amén, el poder levantar mis manos, fue algo que se me complicó. Entonces, por eso te comento que fue un proceso para mí, porque yo no podía llegar al ministerio e incorporarme al ministerio de danza cuando no había libertad en mí en esa área. Entonces el Señor primero trabajó conmigo, me reveló esta parte del gozo, me reveló lo que significa la danza, la importancia de la danza en un culto. Entonces
Entonces yo aproximadamente cuando llegué a la iglesia, como a los 2 o 3 años más o menos, ya fue que el Señor me llamó al ministerio de danza. Wow, impresionante. La verdad que, pues sí, yo creo que es una parte muy importante que debemos señalar. Primeramente, no irnos como que rápido, ¿no? De que, ay, por emoción voy a hacer esto, voy a danzarle al Señor. Y porque me gusta, porque lo vi bonito, yo también, ¿no? Sino realmente, primeramente, yo creo preguntarle al Señor, ese es mi lugar. Eres tú quien me está llamando a ese ministerio, ¿no? Y en base a eso, movernos bajo la guianza del Señor, primeramente. Yo creo que ese fue tu caso, ¿no? Que tuviste un tiempo y el Señor en ese tiempo fue moldeando, te fue transformando, te fue quitando ideas quizás que Él fue transformando, fue cambiando. Fue un proceso, yo creo que es necesario. Todos debemos de pasar esos procesos, porque si no, pues si es una emoción va a pasar y al ratito vas a decir, ay, ya no quiero, ay, ya no me gusta. Pero cuando realmente entiendes que no es solo un gusto, sino que Dios te puso con un propósito ahí en ese lugar, es cuando por nada ni nadie te va a detener, ¿no? Y sigues fluyendo, vas de menos a más. Mira, fíjate que cuando yo llegué al Ministerio de Danza, cuando entré al Ministerio de Danza, habían varias hermanas, la familia de mi esposo forma parte del Ministerio de Danza, y el Señor les ha dado una gracia especial a ellas, a mi sobrina Joana, a varias de ellas, y ellas desde chiquititas danzaban. Ellas formaban, obviamente ellas estaban mucho antes que yo en el ministerio. Cuando el pastor me llama aparte y me dice, mira, te va a tocar, el Señor me está permitiendo que tú estés como líder de danza. Me acuerdo que yo tenía creo que un año o 2 años, no, un año que entré al ministerio cuando me llama el pastor para decirme que si quiero tomar el liderazgo. Sinceramente para mí fue algo muy duro. Lloré. No fue algo que dije, sí, por fin lo tengo. La verdad no, sinceramente no. Y yo me acuerdo que hablé con el pastor y le dije, pastor, después de llorar y hablar con mi esposo, porque yo no me sentía capaz, yo no me sentía, o sea, hay otras que saben danzar mejor, hay otras que tienen años en esto, que les facilita. A mí me da trabajo hacer rutinas, me da trabajo hacer esto, me da trabajo, y empiezas a verte todos tus defectos. Y ¿cómo se llama? Y le comenté al pastor, solamente quiero hacerle una pregunta, y con eso se va a basar mi decisión en si acepto o no acepto el liderazgo. Yo le dije, pastor, solamente quiero saber si a usted el Señor le dijo que soy yo la indicada para estar en el liderazgo. Si usted dice que sí, mi respuesta es acepto. Porque yo sé que si el Señor me pone y no el hombre, voy a tener su respaldo. Si Dios me pone, yo sé que voy a ver los frutos, porque el Señor es el que me va a respaldar, Él es el que me va a guiar, Él es el que me va a enseñar con su espíritu, Él es el que me va a guiar en la decisión que debía tomar y todo eso. Y Él me dijo, sí, entonces no te estoy poniendo yo, eso quiero que te quede claro, no te estoy poniendo yo, sino es parte del Señor. Y lo tomé ese liderazgo, tomé ¿cómo se dice? Ese reto, porque era un reto. Y le dije, Señor, yo acepto servirte, yo acepto, y yo sé que tú vas a hacer grandes cosas a través de mí, y yo voy a ver tu gloria, porque yo sé que te vas a glorificar en mi debilidad. Es muy marcado que me cuesta, pero voy a ver cómo tú te vas a glorificar en mi vida. Y de verdad que lo he visto. O sea, ya llevo 9 años en el departamento más, y he visto la mano de Dios. He visto cómo el Señor ha abierto puertas, he visto cómo el Señor me ha ayudado, he visto cómo el Señor ha bendecido el departamento, el ministerio. De verdad que solamente eso puede pasar cuando Dios va adelante, cuando Dios es el centro de ese ministerio.
y de verdad que para mí fue muy difícil, pero puedo ver cuando tenemos un corazón sincero, cuando tenemos un corazón que ama a Dios y que antes que nuestras capacidades, mis capacidades, yo pongo y decido creerle al Señor. Entonces, para mí es algo que tengo muy grabado en mi mente, el hecho de lo que Dios ha hecho en mí, no lo que Adriana ha hecho, porque Adriana no ha hecho nada, es lo que el Señor ha hecho en ese ministerio. Y no correcto. Sí. Chíspales, fíjate que el Señor nos llevó a los pocos meses. Antes usábamos solamente el pandero, creo que la mayoría, ¿verdad? Y me tocó esa transición de pandero a poder meter, a poder utilizar más instrumentos como son los abanicos, las alas, los price hooks. Entonces, creo que eso fue una de las pruebas para mí del principio, porque sí hubo oposición, pero como te comentaba, cuando el Señor es el que va por delante, Él es el que va limpiando el camino para que nosotros podamos pasar. Entonces, sí fue al inicio difícil realmente, pero pudimos también ver cómo el Señor fue ministrando a su pueblo, porque después empezamos a escuchar hermanos que decían, por ejemplo, hermana, cuando yo vi el abanico moverse de cierta manera, yo sentí como el Espíritu me abrazaba. Entonces, cuando el Señor nos permitía escuchar esas experiencias de hermanos, cómo eran ministrados, entonces eso traía bendición a nuestra vida y traía una confirmación de que íbamos haciendo lo que el Señor nos iba pidiendo, íbamos en el camino correcto. Y pues bueno, cuéntanos también acerca de, pasando a otra pregunta un poco más fuerte, si alguna vez con todo esto que te pasó pensaste dejar el ministerio de danza y cómo te sobrepusiste a eso. Cuéntanos. Bueno, creo que aquí todos los líderes en algún momento hemos pasado por esa parte de decir, ya no quiero, ya me cansé, es difícil. Les digo, ¿qué necesidad tenemos, no? A veces, ¿no? Te pones a pensar. Pero creo que es parte de esto, es parte de ir adelante, es parte de ser líder. Aquí lo importante es el hecho de no desenfocar nuestra mirada del Señor. No desenfocarla. ¿De qué he dicho ya no quiero? Sí, claro que sí, lo he dicho. Muchas circunstancias a veces nos llevan a cansarnos, a decepcionarnos. A veces decimos que yo me esfuerzo y pues no me hacen caso, como tú dices, no veo el compromiso, no veo esto, no veo lo otro, pero ya estamos desenfocándonos de lo que es el Señor. ¿Qué es el Señor? ¿Qué el Señor nos está pidiendo a nosotros como líderes? ¿Qué nos está pidiendo? Cuando a veces empezamos a ver todas las fallas tal vez de los que estamos liderando, estamos viendo que no crecen, que no se esfuerzan, que no esto, y empezamos a cargarnos porque ya quitamos la mirada del Señor. Y es recordar qué es lo que nos hace permanecer ahí a pesar de todas las dificultades. Como tú dices, ¿qué te hace decir no, Señor, perdóname por haber dicho toma, ¿no? Es de que a quién le vas a entregar ese privilegio. ¿Al pastor? Si yo cuando empecé dije, no un hombre me dio el privilegio, no un hombre me dio el ministerio, no un hombre me dijo sírveme, sino es el Señor, es mi Dios. Entonces cuando yo digo ya no quiero, es Señor toma, ya no quiero, ya me cansé, a ver, dáselo a otro porque yo ya no quiero esa bendición que tú me estás dando, porque por gracia me escogiste, yo no la quiero, toma. O sea, cuando lo vemos de esa manera, porque al Señor se lo estamos haciendo. Al Señor le estamos entregando lo que nos dio, esa bendición. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, es decir, chispas, ¿cuánto ha hecho el Señor por mí? Me dio vida, trajo vida, me dio libertad. No puedo yo por algo, o porque ya me cansé, o por esto, a decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero. No va más allá de. Entonces, cuando volvemos a enfocarnos nuestros ojos espirituales hacia el cielo, hacia el Señor, y recordar por qué estás en ese lugar. ¿Quién te dio esa bendición? ¿Quién te dio ese lugar? ¿Quién te lo dio? ¿Y por qué tú estás ahí? Es cuando volvemos a decir, no, Señor, perdóname.
Y el Señor vuelve a fortalecerte, vuelve otra vez a levantarte, vuelve otra vez a darte estrategias, vuelve el Señor otra vez. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando empecemos a sentir ese cansancio? Es correr a Él. O sea, no correr a decir, no, es corre a Él porque te estás cansando. Pon tus cargas, su carga. Cuando ponemos nuestras cargas delante de Él la hace ligero. Entonces es ir con el Padre y descargarnos con Él, y Él ahí nos va a fortalecer otra vez, va a renovar nuestras fuerzas. Y más hermoso, porque cuando pasamos por esos momentos difíciles, el Señor los usa para impulsarnos todavía más. Bueno, yo había soñado por mucho tiempo el hacer congresos, el poder, que en mi ciudad, aquí en Mérida, no hay muchos, o no había en ese entonces muchos grupos, yo no los conocía, estaba iniciando todavía lo que es la danza en las iglesias. Y yo me acuerdo que yo tenía ese deseo de poder compartir, de poder invitar a otras hermanas para que ellos pudieran conocer, las que estuvieran iniciando, poderlas ayudar a formar parte a poder crecer en su departamento, poder enseñarles. Pero a mí siempre me ha gustado, sinceramente, y estar atrás de. Yo prefiero organizar todo, prefiero organizar, de hecho, todo el congreso, si quieres, pero a mí me gusta estar tras bambalinas. Entonces, el Señor me permitió hacer 2 congresos, y el último congreso que el Señor me permitió hacer, invitamos a la hermana Delphi Rosó, que yo estoy segura que casi la mayoría de ustedes la conocen. Y ese era un sueño que jamás me imaginé. De hecho, el Señor conoce los anhelos que tenemos, ¿no? Los anhelos que tenemos de crecer. Y también Él sabía yo ese anhelo que tenía de conocer a la hermana en algún momento. Pero jamás me imaginé que pues yo pudiera tener la bendición de tenerla tan cerca, ¿no? Entonces, en cada congreso que el Señor me permitió realizar, pude ver la bendición y pude ver cómo la bendición del Señor llegó a varias personas, a varias iglesias, varios ministerios de mi ciudad, que hasta el día de hoy puedo yo ver cómo les sirvió en esos momentos, ¿no? Entonces, son cosas en las cuales, como les comentaba, mi mente jamás me imaginó que lo pudiera yo hacer. Pero el Señor tenía preparadas cosas hermosas. Cuando le decimos sí al Señor, el Señor abre las puertas y el Señor hace lo que tenga que hacer. Entonces, cuando la hermana Delphi Rosó vino, normalmente ella le tenemos que pagar. Ella no cobra ni un peso cuando va a algún lugar, pero sí le pagamos lo que son los viáticos, el avión, el hotel. Y sinceramente, cuando ella vino a Mérida, yo no tenía ni un peso. Entonces me acuerdo, al hablar con ella, una de las cosas que me sorprendió mucho, y ella me dijo, mira, en esta ocasión es diferente, porque en esta ocasión tú no me estás invitando. Si tú me estuvieras invitando, me dice, tú tendrías que pagar todo lo que yo necesito para estar en la ciudad, pero el Señor me está enviando, así me dijo, el Señor me está enviando. Entonces yo voy a pagar mi hotel, yo voy a pagar mi avión, yo voy a pagar mi alimentación, todo. Y de hecho fue un regalo de cumpleaños, porque fue el día de mi cumpleaños, por cierto, fue el día de mi cumpleaños en el que el Señor me permitió realizar, el día siguiente de mi cumpleaños, que pude realizar el congreso. Y así fue, realmente yo no pagué ni un peso, todo el Señor lo puso Él el lugar, puso Él las personas, puso Él todo. Entonces definitivamente pudimos ver la bendición que esto trajo y que venía de parte del Señor. Yo solamente fui un instrumento y para poder traer, para poder hacer esto, pero el Señor ya lo tenía planeado en su corazón. Claro, lo único que yo les quiero decir es que amen al Señor con todo su corazón. Ámenlo, búsquenlo, porque solamente ahí podemos ser llenos, solamente ahí podemos estar impregnados de su presencia. Y si realmente queremos impactar con nuestra danza, esa es la única solución, no hay atajos, es tener relación con Él, buscarlo